Finalmente ya han logrado correr aplicaciones complejas de Linux en Windows 10 con interfaz gráfica. Vámonos con esa intro y comenzamos. ¡Sí! ¡Sí! Pero antes de iniciar con este video es traído a ustedes gracias a CDK Offers. Si quieres tener licencias de Windows 10 que sean totalmente válidas, originales, totalmente genuinas, te recomiendo CDK Offer y consulta el enlace abajo en la descripción. Obtienes un super descuento, ahí aplícalo, obtienes ahí lo que es tu licencia, ahí correctamente te llega lo que es la key, la aplicas a tu sistema, reinicias y directamente tienes un sistema totalmente original corriendo sin ninguna clase de problema. Así es que el enlace de CDK Offer, el código de descuento y más promos va a estar en la primera línea de descripción. Así es que, dicho esto, comencemos. Y muy buenas a todos otra vez nuevamente con video de noticias referentes a Windows 10. Los que no les guste esta clase de videos son bienaventurados a no comentar hate y retirarse. Seguramente tendremos más videos y tutoriales en estos días, así es que es importante destacar esta noticia porque me pareció demasiado grandiosa. La ejecución de aplicaciones complejas de Linux con interfaz gráficas en Windows 10 ya es un hecho, ya se pudo ver mágicamente a través de un video. Y sí, pues ya en efecto una de las grandes noticias de Windows 10 en este 2020 fue el anunciado de que Microsoft ya iba a permitir ahí correr aplicaciones con interfaz gráfica gracias a lo que es el WSL2. Hasta ahora sus sistemas de Windows en Linux ya permitía que los usuarios ejecutasen en el sistema funciones de Linux, pero no con interfaz gráfica. Y ahora se dio más el anunciado. Justamente esta filtración fue de hace 3 días durante la celebración del evento anual de Ignite. Microsoft mostró avances sobre la promesa señalando un video donde se ve las aplicaciones con interfaz gráfica de un usuario que está ejecutando Windows 10 de forma fluida y con una integración bastante grande con el sistema. Se lanza desde la línea de comandos, pero también se puede integrar en el menú de inicio. Ese momento sin duda majestuoso de poder observar cómo pueden correr aplicaciones que pueden ser complejas, claro que sí, de Linux en un entorno de Windows. Así es que sin duda me parece sensacional porque podríamos tener grandes herramientas del entorno de seguridad ahí corriendo ya en Windows. Y claro que sí, las aplicaciones con interfaz gráfica llegarán a Windows dentro de un par de meses, hay que esperar un poco. Microsoft ha anunciado que la función para poder ejecutar las aplicaciones con la interfaz de Linux en Windows 10 mediante lo que es el WSL2 estará disponible en el preview en alrededor de 2 meses. Aún cuando se lance solamente llegará a usuarios del programa Windows Insider. Probablemente esta función ya por completo llega el próximo año, pero sin duda me parece sensacional. Lo mejor de lo que ha mostrado Microsoft es su sistema que permite ahora la ejecución de varias aplicaciones de forma simultánea. Eso también está sensacional, con las capacidades de ventanas nativas de Windows, es decir, poder arrastrar, maximizar, minimizar, redimensionar. Además, las aplicaciones aparecen en la barra de tareas, justamente una función entre Linux y Windows 10 con iconos, ojo, propios de Linux. Así es que ahí está, frente a lo que se acaba de ver, Microsoft ha mostrado que además de aplicaciones livianas es capaz de ejecutar aplicaciones complejas como Gin. En el video justamente se muestra que Jerry, por ejemplo, un editor de textos y códigos, también Nautilius, el explorador de archivos de GNOME y MicroSteam. También ha corrido MicroSteam, que justamente no tiene que ver nada con ello, pero también es interesante ver que utiliza la versión de Linux para presumir de soporte completo de audio y micrófono. Así está directamente ya la filtración que fue hace 3 días. En Twitter se realizó cierto revuelo. Hay personas o desarrolladores que preguntaron si su sistema será capaz de ejecutar cosas complejas como un entorno completo de escritorio de KDE o un navegador, a lo cual le han respondido que sí puede ejecutar un navegador web, pero no han probado de momento un entorno de escritorio, pues está centrado básicamente en las aplicaciones que más son demandadas por los usuarios, con el foco puesto obviamente en IDE, entornos de desarrollo integrado. Sea como sea, queda ya poco tiempo para que estén corriendo prácticamente todo el sistema de Linux ahí en Windows 10. Así es que déjame saber qué te parece. Sin duda una buena noticia, ya ahí la tenemos, sin duda se ve ya como tal esta filtración. No me podía esperar hasta el domingo, ya lo sabes, cada domingo te tengo un resumen de todo, a veces lo que no estoy publicando aquí, pero sin duda esa clase de videos no te los puedes perder por nada del mundo. Y ya para rematar, quiero obviamente destacar, ya que estamos hablando de noticias, que también el Widget es el nuevo gestor de paquetes de Windows 10 y ya permite instalar apps de Microsoft Store. Ya puedes utilizarlo
lo que es el widget, el Windows Package Manager, el nuevo gestor de paquetes de Windows 10 que anunció en mayo de 2020, con una forma de instalar todo tipo de aplicaciones desde la terminal de forma muy rápida, pero también muy sencilla, pues ya nos permite llevar a cabo esto de instalar directamente aplicaciones de la Microsoft Store disponibles en los repositorios. El detalle es que tendrás que hacerlo obviamente de forma manual. Y bueno, esto no voy a realizar un video porque sin duda hay personas sensacionales que han elaborado tanto esta clase de videos, pero quería mencionarlo. Una vez que lo que es el widget esté instalado en tu ordenador, deberás editar el documento de ajustes del widget que tenga soporte de JSON. Justamente hasta el bloc de notas se puedes usar para llevar a cabo esta edición y posteriormente ejecutar ciertas líneas de código para poder instalar cualquier aplicación de Microsoft Store ahí a lo que es Windows 10. Así es que ahí está. Ya lo puedes realizar de forma ya más espectacular con la última versión 0.2.2521 ya disponible en Ghoot. Así es que más información extra en descripción. Y nada, ya finalmente yo me debería de estar despidiendo. Recuerda suscribirte a este canal. Si te gusta muchísimo el juego de Among Us, como es mi caso, sin duda te recomiendo un video sensacional que voy a estar lanzando por la noche. Esto es para los que les gusta ese juego, ya lo sé, no debería estar subiendo esa clase de videos, pero me gusta mucho ahí estar modificando y alterando algunas cosas. Me agrada demasiado poder compartirlo, así es que video en la noche y nos vemos hasta la próxima. Master Tutos fuera, peace out.